Hey, ¿cómo están, ángeles caídos? Aquí Argos Spartan en un nuevo video de esta gran historia que espero que te guste, pero antes de empezar me gustaría recordarles que dejen su me gusta, un comentario, te suscribas y actives la campanita de YouTube para que te notifique cuando subo un nuevo video. Y también darle las gracias a los miembros del canal que con su ayuda este canal sigue existiendo. Y si quieres apoyarme de forma económica para que este canal siga mejorando, únete a los miembros del canal. Solo nos falta uno para poder finalmente ponerlos en la página principal, así que ayúdame en conseguir ese pequeño logro. Ahora sí, sin más publicidad molesta que seguramente te la habrás saltado, empecemos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Halo, ni tampoco devolví créditos a sus respectivos creadores. También esto es solo una traducción, su creador original estará en la descripción. Capítulo 79. Dominio de Lunsk, sala de guerra, 8 de noviembre de 1423, hora local, 2552. A pesar de los recientes éxitos del XNU, Richard se sentía realmente agotado. Lo más parecido a un descanso que tenía ya era ir a la máquina de café, algo que se hacía aún más frecuente gracias a su dificultad para dormir. La noche anterior había tenido una pesadilla familiar, aunque no había tenido una pesadilla en más de una década. El puente de un prowler, la superficie de una colonia exterior, un grupo floreciente de bolas de fuego atómicas, y la ardiente lluvia de cenizas. Incluso pensar en ello le ponía ansioso. A decir verdad, nunca había aceptado realmente lo que sucedió ese día y dudaba que alguna vez lo hiciera. Era algo que estaba seguro que permanecería con él hasta el día de su muerte. Estaba tan agotado que casi saltó de la sorpresa cuando Winter entró en la sala de guerra, agarrando su pergamino. «Comandante, tengo un nuevo mensaje de nuestro informante en el Colmillo Blanco». Más rápido de lo que esperaba. Desde el fallido asalto del Colmillo Blanco hace varios días, no había habido señales de Silver. Richard no estaba preocupado, ya que Silver, quienquiera que fuera, no parecía tan tonto como para arriesgarse a ser detectado solo por entregar un mensaje sin importancia. De hecho, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que los métodos de Silver insinuaban que recibiría algún tipo de entrenamiento especial. Winter no parecía pensar que estuvieran relacionados con el ejército Atlas, tal vez sean uno de los agentes de Ospin, o trabajen para uno de los otros reinos. No es que pudieran ignorar por completo al Colmillo Blanco. Escuchémoslo entonces. Él dijo. Winter colocó el dispositivo en la holomesa en el medio de la habitación y presionó reproducir. Inmediatamente, Richard notó que había algo diferente en este mensaje. A diferencia de todos los anteriores, no había imágenes, solo una pantalla negra y audio. Su misión fue un éxito, comandante, pero ella y varios de sus fuerzas pudieron escapar sin ser detectados. Tanto ella como Siena sospechan de un espía, pero no tienen pistas concretas por el momento. Mi tapadera está a salvo por ahora. Richard contuvo una maldición, eso era lo último que quería escuchar. Si el Lunsk perdiera a Silver, derrotar al Colmillo Blanco no sería imposible, pero sería mucho más difícil. No había experimentado personalmente gran parte de la operación Trebuchet, pero los instructores de la ONI le habían dejado dolorosamente claro que la guerra de guerrillas de baja tecnología estaba lejos de ser obsoleta. Eso había sido mientras el Lunsk tenía flotas y batallones a su disposición, ni un solo barco de escolta y una compañía de marines muy maltrecha. Ha sido difícil determinar la ubicación de otros campamentos de colmillos blancos, incluso en el que estoy estacionado, pero estoy progresando. Una vez que tenga información confiable, la transmitiré. Plata continuó. Por el momento, sin embargo, parece que Siena Khan no está interesada en nuevas ofensivas, a pesar de las protestas de sus subordinados. Si el XNU está planeando algún tipo de contraataque, ahora sería un excelente momento para atacar. Richard tomó nota mental de enviar el mensaje de Silver al capitán Clark. Incluso si no supieran dónde se escondían los Colmillo Blanco, eso no significaba que no pudieran intensificar sus búsquedas. Hay una cosa más que podría ser de tu interés, dijo Plata. Dos hombres llegaron al campamento de Siena Khan hace varios días, el Dr. Arthur Batts y Tyrian Cayous. Atlas debería tener registros adecuados de ambos.
Al oír el segundo nombre, Richard inmediatamente sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Cayous estaba trabajando con el colmillo blanco. Por lo que puedo deducir, Tyrion está entrenando actualmente a nuevos reclutas para el colmillo blanco, y el doctor está brindando experiencia médica a sus heridos. Plata continuó. Sus motivos son un misterio, incluso para Sienna Khan. Continuaré mis esfuerzos para descubrir más sobre ellos. El mensaje terminó y Richard sintió que una fría oleada de temor se extendía por su sangre. Parecía que la teoría del general Ironwood era correcta. Salem había estado trabajando con el colmillo blanco, o tal vez incluso manipulándolo. Incluso después de haber sido destruida, junto con su base de operaciones, parecía que sus agentes no estaban menos disuadidos de cumplir las órdenes de su amo. Arthur Batts está trabajando con colmillo blanco. Winter habló. Evidentemente reconoció el nombre. Eso no tiene ningún sentido, era un científico atlesiano, murió hace años en un extraño accidente. Aparentemente, eso es justo lo que quiere que pienses. Murmuró Richard. Dot, programa una conferencia para hoy más tarde. Necesito hablar con la jefa Belladonna, el director Ospin y el general Ironwood. Sí, comandante. La IA respondió obedientemente. Winter lo miró con expresión perpleja. Si no le importa que le pregunte al comandante, ¿qué es exactamente lo que espera discutir? Por un momento, Richard consideró contarle a Winter la verdad sobre Salem. Sin duda era una aliada valiosa y confiable, pero con Salem muerto, no tenía mucho sentido traerla, así que respondió con una verdad a medias. Una ofensiva. Con la participación de Salem confirmada, ya es hora de que dejemos de contenernos. Él pensó. Lo que sea que ella estuviera planeando, tenemos que ponerle fin. Sede planetaria Alfred Wilson, espacio aéreo 8 de noviembre de 1514, hora local de 2552. Ilia no tenía miedo a las alturas, al menos no normalmente. Había viajado mucho a lo largo de su vida, visitado todo tipo de lugares a gran altura sobre el nivel del mar e incluso viajado en dirigibles. Nada de eso se compara con sentarse en la parte trasera de un albatros de Lunsk, mirando nerviosamente hacia la puerta trasera de carga, dolorosamente consciente de lo que se le asignaría a hacer. Ella, junto con algunos de los otros candidatos, había cometido el error de desempeñarse quizás demasiado bien. Como resultado, habían sido seleccionados para algunos cursos especiales, uno de los cuales era una forma especializada de salto en paracaídas, llamado halo. Implicaba saltar desde tan alto en el aire que todos tenían que usar una máscara de oxígeno debido a la atmósfera cada vez más delgada y un pesado traje negro que cubría la mayor parte de sus cuerpos para mantenerlos calientes. Creo que es perfectamente racional tener miedo de esto. Pensó Ilia. Nunca antes había estado tan alto, y mucho menos saltado de una nave alienígena a tal altitud. Junto a la puerta del compartimento de carga estaba el sargento de artillería Moerdani, que estaba dando a los cadetes algunos recordatorios de último momento sobre qué hacer cuando estaban en el aire. Solo estaba repitiendo lo que ya le habían dicho a Ilia mientras ella todavía estaba en el terreno, pero dados los riesgos potenciales de fracaso, podía entender por qué se repetían sus instrucciones. Bajo ninguna circunstancia tire del paracaídas si no está en la postura adecuada. Él dijo. Si lo haces, los cables se enredarán alrededor de tu cuerpo y volverás a casa en una lata de sopa. Hizo una pausa mientras todos lo miraban en silencio. Eso fue una broma, marines. Liete. Ciertamente sabe cómo motivar. Pensó, tratando de suprimir esa imagen mental en particular. Ahora, si nadie más tiene preguntas, pongamos en marcha este espectáculo. Gritó Moerdani. En un gesto dramático, tiró de la palanca que estaba al lado y la puerta del compartimento de carga comenzó a abrirse lentamente. Todos los reclutas retrocedieron cuando la temperatura cayó en picado y los fuertes vientos del exterior ahogaron todo menos unos pocos gritos de pánico. Tranquilos, cadetes, es solo el viento. Dijo Moerdani. Ahora es un buen momento para abrocharse los trajes si aún no lo han hecho, el frío aquí no es una broma. Incluso con el voluminoso traje negro de paracaidista que le habían regalado a Ilia, se sentía como si estuviera en un congelador. Le dolían la cara y las orejas después de solo unos segundos de exposición a los elementos amargos, y sintió un poco de náuseas mientras ella y el resto de los cadetes comenzaban a avanzar de manera constante hacia la puerta.
No hay manera de que realmente esté haciendo esto. Esto es una locura. ¿Qué clase de loco se arrojaría desde una aeronave desde tan alto? Moerdani, por supuesto, los miró a todos con una sonrisa engañosamente amistosa. Si alguien tiene miedo, aún no es demasiado tarde para echarse atrás. Puedes llevarte al albatros conmigo si quieres. Por supuesto, si haces eso, me temo que serás descalificado. A estas alturas, todos fueron lo suficientemente sabios como para no responder. Algunos reclutas habían intentado atacar a los instructores al principio del entrenamiento. Basta decir que todos se habían arrepentido de sus decisiones. Conociendo a Moerdani, probablemente habría arrojado él mismo a cualquier cadete particularmente sarcástico desde la parte trasera del albatros. Ahora voy a comenzar la cuenta regresiva, gritó Moerdani. Tan pronto como la luz se ponga verde, no lo dudes, simplemente salta. Una tenue luz ámbar llenó el compartimiento de carga y, no por primera vez, Ilia se preguntó si tal vez realmente no sería tan malo que lo expulsaran del entrenamiento. Claro, decepcionaría a Max, pero tampoco estaba ansiosa porque la mataran. Ojalá Black me hubiera llevado con ella no tiene ningún problema con las alturas, sería perfecta para esto. Pensó Ilia. Podía recordar todo tipo de ocasiones en las que Black había usado Gumball Shroud para prácticamente volar. Ella hizo que pareciera tan fácil, la luz cambió a verde e inmediatamente, el primer hombre de la fila saltó en el aire, desapareciendo casi inmediatamente cuando la gravedad se lo llevó. El segundo hombre se detuvo en el mismo borde y Moerdani lo apartó. No es lo suficientemente bueno. Al frente de la nave contigo, el próximo. Ilia observó nerviosamente cómo el cuarto cadete de la fila saltaba en el aire. Tenía suficiente confianza en sus nervios como para pensar que podría soportar el salto, pero ¿podría realmente hacerlo sin siquiera la más mínima vacilación? Una vez más, sus pensamientos se demoraron en torno a Black, ella nunca parecía dudar antes de realizar alguna hazaña loca y peligrosa de acrobacia de alto vuelo. El quinto recluta desapareció en el cielo, solo una persona más se interpuso entre Ilia y el borde de la nave, y pudo sentir una horrible sensación de hundimiento en el estómago. Vamos Ilia, no retrocedas ahora. Si Black pudo hacer esto, tú también podrías. El sexto cadete cayó al límite y finalmente llegó el momento de que Ilia actuara. Ella pisó el mismo precipicio de la cubierta y, con los ojos cerrados, dio el último paso en el aire. Se dio un vuelco casi de inmediato y, cuando la adrenalina inundó su cuerpo, se sorprendió al descubrir lo fácil que era controlar su pánico. Era casi como estar en una batalla, solo que esta vez no había Grimm ni humanos tratando de matarla. Siguiendo las instrucciones que le habían dado en el suelo, extendió las piernas y los brazos y su giro incontrolado se detuvo. Ahora podía ver directamente hacia abajo, las nubes que pasaban, y apenas podía distinguir algunas otras motas debajo de ella, que debían haber sido los otros aprendices. En el momento en que controló su caída, sucedió algo muy extraño. Era como si toda la ansiedad y el pánico que había estado sintiendo simplemente se hubieran quitado de sus hombros. No estaba relajada, pero al mismo tiempo, no sentía que estuviera realmente en peligro. Era casi como si volviera a ser una niña, montando atracciones de carnaval con su familia. El viento que pasaba azotando su casco y presionando contra su cuerpo se sentía como si un par de brazos la hubieran envuelto, casi reconfortándola de una manera paradójica. Caer en picado hacia una posible muerte no debería haberle ofrecido tanto consuelo, pero ya fuera la sensación de logro personal o la adrenalina, a Ilia no le importaba pensar en ello. Se deleitaba con la sensación continua mientras su atención se centraba en el hecho de que el suelo comenzaba a acercarse mucho más. Con un fuerte tirón, tiró de la cuerda de su paracaídas, que se abrió en un instante. El cambio repentino de velocidad fue sorprendentemente doloroso y las correas del paracaídas debajo de sus brazos eran muy incómodas, pero no era nada que no pudiera manejar. Después de unos minutos de descenso constante, aterrizó en el campo de desfiles, donde encontró a sus compañeros reclutas celebrando y riéndose jovialmente al sentir nuevamente tierra sólida bajo sus pies. No es de extrañar que a Black le guste tanto volar, fue divertido. Pensó Ilia, mientras ella también estallaba en una carcajada de celebración. Me pregunto si Moerdani nos dejará ir otra vez.
Dominio de Lunsk, enfermería 8 de noviembre de 1557, hora local de 2552 por última vez, doctor, me siento bien. Dijo Ben, su paciencia se estaba agotando mientras el doctor Chase examinaba sus heridas en proceso de curación. Era natural que no se llevara bien con todos los que conocía, especialmente teniendo en cuenta que ella era el único obstáculo que se interponía entre él y el servicio activo. Los experimentos e investigaciones de Curie habían sido una agradable distracción del aburrimiento, pero él sabía tan bien como ella que el Lunsk necesitaba a todos los hombres que pudiera conseguir en el campo. Oh, no lo dudo. Respondió Chase, su propia voz cargada de cansancio. No había ocultado que estaba tan harta de él como él de ella. Sin embargo, los sentimientos no son indicativos de tu condición real. Así que deja de inquietarte y veamos esos puntos. Ben obedeció obedientemente y ella rápidamente se puso a trabajar examinando cómo se estaba curando el exterior de su cuerpo. Su pulmón estaba casi totalmente recuperado, pero sus músculos y costillas eran una historia diferente. Les tomaría meses recuperarse totalmente, pero afortunadamente, no necesariamente los necesitaba para pelear. Oh, sí, esto te va a dejar una cicatriz. Por otra parte, golpeaste con lo que bien podría haber sido una espada de plasma, no creo que alguna vez pudieras salir de esto. Comentó Chase. Pero no te preocupes, no hay nada que las mujeres amen más que un marine grande y duro con algunas cicatrices de batalla. Ben luchó contra el impulso de decir algo que fuera demasiado insultante, el doctor podría haber sido un dolor de cabeza, pero ella seguía siendo su oficial superior. ¿Es usted tan condescendiente con todos sus pacientes? Solo mis favoritos. Chase respondió con una amplia sonrisa que de ninguna manera era genuina. Por cierto, no te has sangrado la nariz, ¿verdad? ¿O sangre en la orina? Oh, doctor, si estuviera orinando sangre, lo habría mencionado antes. Señaló. Quiero salir de aquí, ¿recuerdas? No voy a lograrlo mintiéndote. Chase emitió un tarareo pensativo. Bueno, tal vez eres un poco más inteligente de lo que te creía. Ahora, extiende el brazo. Tengo algunos estimulantes que ayudarán a que tus músculos se recuperen, cortesía de nuestro prisionero favorito. Ben enarcó una ceja e inmediatamente echó el brazo hacia atrás. Espera. ¿Me estás diciendo que la élite te dio drogas? Chase le dirigió una mirada que de alguna manera era a la vez desconcertada y molesta. Por supuesto que no. Lo que me dio fue esta pequeña y agradable pieza de tecnología alienígena que ha ayudado mucho a mis menguantes suministros médicos. Por cierto, la próxima vez que obtenga su implante Smoker, asegúrese de darle un gracias. Porque tenemos una cantidad limitada de ellos en casa, pero ahora puedo hacer más. Ben resistió el impulso de estremecerse, sabía que había estado operando efectivamente con tiempo ganado gracias a sus aumentos neurales desde el momento en que el dominio se perdió en el espacio. Tener ese problema resuelto fue un gran peso para quitarse de encima. Me pregunto si Seth todavía le habría dado esa máquina, si hubiera sabido que la necesitaba tanto. El Dr. Chase le puso la inyección y no ofreció más resistencia. Incluso si ella era abrasiva, él confiaba en ella para cumplir con sus deberes como directora médica del barco, al diablo con los desacuerdos personales. Bueno, eso no estuvo tan mal, ¿verdad? Comentó en broma mientras se deshacía de la jeringa contaminada. Muy bien, ahora solo necesito que firmes aquí y aquí, y podrás ir a visitar a tu novia. Abrió la boca para tomar represalias, pero rápidamente decidió no hacerlo. Finalmente estaba libre de la enfermería, y eso significaba que ya no tenía que lidiar con las burlas del doctor. Después de firmar algunos formularios que oficializaban su alta médica, se dirigió a la armería y pasó media hora poniéndose su Mjolnir con la ayuda de algunos de los ingenieros del dominio. El daño que había sufrido en su pelea con Adam Taurus ahora estaba reparado, salvo el daño estético a la pintura. Finalmente, listo para algunos nuevos pedidos. Pensó con una sonrisa de satisfacción. Casi como si fuera una señal, Sud le alertó de una transmisión de Curie. Hola, Curie. ¿Cómo supiste que había recuperado mi armadura? Ben, valoras más esa armadura que tu propio bienestar, no fue difícil de adivinar. Respondió Curie. Una vez que tengas un minuto, ¿puedes pasar por el calabozo? Quiero realizar un experimento con Seth y Funk, y el comandante no lo aprobará sin que tú hagas guardia.
Su sonrisa se desvaneció cuando la preocupación se apoderó de su mente. ¿Qué estaba planeando exactamente ella para que Richard quisiera un Spartan a mano? Bajaré enseguida. Después de tomar una escopeta, una Magnum y mucha munición de repuesto, se dirigió al calabozo donde encontró que los marines de guardia ya lo estaban esperando. Le permitieron pasar, y en la celda de Seth, encontró a Curie sentado junto a los dos extraterrestres del dominio en una silla plegable. En sus manos estaba el arma misteriosa que había estado examinando durante los últimos días, y al verla, el sentimiento de temor de Ben solo creció. Abrió la puerta de la celda y entró. «Hola Ben», dijo con una amplia sonrisa. Seth reconoció su presencia con un gruñido bajo y Fang no dijo nada. «Hola Curie. ¿Cuál es el plan aquí?», preguntó Ben. «Bueno, he tenido muy poca suerte al descifrar esta arma y, desafortunadamente, Fang no ha cooperado mucho al explicarla». Le disparó al calamar alienígena flotante con una mirada sucia mientras hablaba, pero el ingeniero no respondió. Entonces recordé que mencionó que estaba codificado por Adam para Seth, por lo que creo que la mejor apuesta que tenemos es que intente usarlo. Aunque una parte de él esperaba su respuesta, Ben todavía estaba atónito por la audacia con la que la presentó. El comandante aprobó esto. «No te habría pedido que vinieras aquí si él no lo hubiera hecho». Ella respondió. «Todo lo que necesitamos que hagas es montar guardia y asegurarte de que no pase nada. Como evitar de que Seth te mate». Ben tradujo lo que ella estaba diciendo en algo que entendió. «Escucha la construcción femenina, Demon». Conjunto añadido. «Si puedo ayudarla a descifrar esta arma, tal vez te sea de alguna utilidad». Ben miró al élite con una mezcla de duda y sorpresa. ¿Por qué estaba simplemente dispuesto a entregar valiosa tecnología alienígena como esta? Incluso si era parte de algún intento de escapar, tenía que saber que estaba ayudando significativamente a la humanidad. A menos que estuviera diciendo la verdad. «Está bien, Curie», dijo tentativamente mientras adoptaba una postura más relajada. «Confío en ti». Sin más demora, Curie le entregó a Seth el misterioso objeto alienígena, que sostenía de la misma manera que una espada de energía. Tanto Ben como Curie retrocedieron mientras Seth adoptaba una postura de lucha, antes de darles una mirada confusa. «¿Cómo funciona esto?». Curie se encogió de hombros. «No lo sé». Eso es lo que esperaba descubrir. Con un gruñido de frustración, Seth se volvió hacia Fang. «Uragot. Inscríbenos a todos sobre el funcionamiento de esta arma, eso es una orden». «Con mucho gusto». Fang respondió con la misma voz monótona con la que siempre hablaba. La mayoría de los usuarios simplemente lo activarían por instinto. Sin embargo, debido a su canción genética no codificada, debe utilizar el sistema de activación neuronal auxiliar. Todos miraron a Fang, esperando algún tipo de simplificación, pero nunca llegó ninguna. ¿Qué significa eso?». Conjunto exigió. «Espera, Seth, tengo una idea». Intervino Curie. «Intenta pensar en encender el arma». Seth la miró como si estuviera loca, pero Ben seguía su lógica. Si Seth pudiera convocar cosas pensando en ello, tal vez podría ordenarle a su arma que se activara de la misma manera. Recordó haber intentado lo mismo con Curie durante uno de sus experimentos anteriores, pero ninguno de los dos había logrado que el arma hiciera nada. Tal vez Seth sería una historia diferente. Una vez más, Seth adoptó una posición de lucha e inmediatamente el arma cobró vida. Pequeñas formas de metal comenzaron a desplegarse y levitar hacia afuera alrededor de la mano de Seth, volviendo a unirse al arma aparentemente por su propia voluntad, formando una empuñadura larga y curva que parecía un poco como una empuñadura de espada de energía agrandada. Esa tampoco fue su única similitud con una espada de energía, ya que una vez que la empuñadura terminó de ensamblarse, un par de hojas azules anchas y angulares cobraron vida. A primera vista, parecían las mismas hojas gaseosas de una espada de energía, pero para un ojo entrenado, la diferencia era obvia. «Luz dura», murmuró Seth. «Por las mareas de Suban, esta es un arma de los propios dioses». Estoy bastante seguro de que esa era una de las pocas cosas que realmente sabíamos. Ben señaló. «Entonces, ¿funciona como una espada de energía normal?». Se volvió hacia Curie y vio que ella estaba radiante de emoción. «Solo hay una manera de descubrirlo». Se adelantó, agarró la silla plegable en la que había estado sentada anteriormente y la movió frente a Seth. «Aquí, intenta golpear esto».
Veamos si tiene el mismo poder cortante que tus propias espadas. Seth esperó a que Kurie se distanciara una vez más, antes de hacer un corte por debajo de la silla, dividiéndola en dos con facilidad. Kurie se vio encantada ante la exhibición. Excelente. De manera similar, Ben no pudo evitar quedar impresionado por lo limpio que estaba el corte. Ninguno de los típicos surcos e imperfecciones del corte de una espada de energía estaban presentes, era como si la silla hubiera sido cortada con una herramienta precisa, como un soplete de plasma. Impresionante, mira lo suave que quedó. Seth miró el arma que tenía en la mano con recién descubierta reverencia. ¿Es realmente suave? Ahora, Fang, ¿pueden los humanos usar esta espada? No. Fang respondió sin rodeos. No. Conjunto exigió. Mientras hablaba, el arma se apagó sola, probablemente por orden de Seth. Mientras se plegaba sobre sí mismo, Ben no pudo evitar recordar el arma Sniper Rifle esquite de Luby. Entonces, ¿tal vez puedas arreglarlo? No está roto. Fang respondió con calma. El arma es tuya y solo tuya, guerrero. Pero, Ark. Gritó Seth, antes de levantar las manos en señal de derrota y volver a sentarse en su cama. Maldita sea. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de todo este esfuerzo? ¿Cuándo necesitaré un arma dentro de esta celda? Ben y Kurie observaron en silencio mientras Seth se calmara, y cuando Kurie lo miró con expresión culpable, Ben se dio cuenta de algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Seth estaba realmente molesto por no haberlos ayudado, y Ben confiaba incondicionalmente en las intenciones de Elite. Dominio de Lunsk, Sala de Guerra 8 de noviembre de 1821, hora local, 2552. Al final resultó que, tratar de reunir a 3 de los hombres más poderosos de ese planeta para una reunión que se alineaba con todos los horarios, nada menos que en muy poco tiempo, fue un dolor de cabeza. Sin embargo, Todd salió adelante y Richard se encontró en una videollamada grupal con Ospin, Ironuo y Cheftain Belladonna. Richard se había asegurado de que a todos ellos se les enviara el último informe de Silver para que no fuera necesario ponerlos al día. Es bueno verlo, comandante, solo desearía que fuera en mejores circunstancias. Ironuo dijo con el ceño fruncido. Créeme, James, todos lo hacemos. Dijo Ospin. Su expresión no traicionaba nada, pero su postura permanecía tensa, traicionando lo que sentía por la revelación. Pero ahora sabemos la verdad. Salem debe haber tenido control sobre el colmillo blanco antes de su destrucción. Comprensiblemente, Gira parecía la más nerviosa de todos, pero aún así, Richard encontró que la cara de póker del hombre era nada menos que excelente. ¿Estamos seguros de que está muerta? Director, usted dijo que le había dejado caer una montaña encima antes, si pudiera sobrevivir a eso, estamos seguros. Lanzamos suficientes ordenanzas en su castillo como para aplastar a un grupo de batalla completo. Respondió Ricardo. Nada menos que un Covenant Carrier podría haber aguantado un bombardeo como ese y sobrevivir. Gira asintió, pero Richard notó que no parecía encontrar ningún alivio con sus afirmaciones. Tampoco era difícil culparlo, si las capacidades de Salem eran realmente como las que afirmaba Ospin, entonces tenía todas las razones para tener miedo. Independientemente de si Salem sigue viva o no, sus planes para la Casa de las Fieras deben detenerse, y eso significa derrotar al Colmillo Blanco. Afirmó Ospin. Comandante, ¿cómo van sus esfuerzos en ese frente? Richard archivó una nota mental para mantener a Ospin informado en el futuro. Sospechoso o no, era un aliado que necesitaba estar al tanto de todo lo que estaba pasando. Bastante bien. Aún no hemos sufrido una sola derrota, pero tampoco hemos podido lograr el golpe aplastante que esperaba. Ahora estamos en una guerra de desgaste, una que estoy seguro de que podremos lograr. Ganar, si se le da suficiente tiempo. En ese sentido, intervino Ironwood. Jefe, ¿ha reconsiderado mi oferta de estacionar tropas atlesianas en Menagerie? Gira negó con la cabeza. Como dije, general, no es mi elección. El hecho es que Atlas es muy impopular entre mi gente. Si sus tropas vinieran aquí, sería visto como una ocupación, y las filas del Colmillo Blanco se multiplicarían por 10. El cacique tiene razón, James. Esto es tanto una batalla de opinión pública como una guerra. Añadió Ospin. Tus fuerzas se utilizarían mucho mejor contra los Grimm.
Hironobu estaba claramente insatisfecho, pero permaneció en silencio, sin duda pensando lo mismo que Richard. Independientemente de lo bueno que hayan hecho Ozpin y Gira, era increíblemente frustrante tener un ejército que simplemente no se podía utilizar. Tiene que haber algo que Atlas pueda enviarnos, o a alguien. ¿Qué pasa con Winter? Seguramente sería bienvenida en Menagerie, propuso Richard. ¿Invierno? ¿Qué pasa con ella? Preguntó Madera de Hierro. ¿Invierno? ¿Como en Winter Schnee? Preguntó Gira. Lo mismo, respondió Ricardo. Recuerdo que ella dirigió personalmente la operación para detener a su padre, nada menos que en directo por televisión. Los ojos de Hironobu se iluminaron. Claramente, había captado la línea de pensamiento de Richard. Lo aprobaría, si el cacique está dispuesto a tenerla en su país. Quizás la gente de Menagerie cambiaría sus puntos de vista hacia Atlas, si tuvieran la oportunidad de ver a uno de nuestros mejores de primera mano. Gira reflexionó un momento, pero finalmente asintió. Muy bien, ambos hacen comentarios excelentes. Quizás este sea un buen comienzo para mejorar la opinión que nuestra gente tiene entre sí. Ciertamente lo espero, pensó Ricardo. A decir verdad, estaba realmente exasperado por el hecho de que los dos mayores aliados del XNU fueran rivales acérrimos. Hironobu y Gira eran ambos profesionales, pero era dolorosamente obvio que había una infinidad de cuestiones sin resolver entre ellos. Está decidido entonces, Winter se unirá al grupo de trabajo en Menagerie. Haremos un esfuerzo para priorizar la eliminación o captura de los agentes de Salem, pero proteger a la población civil deberá seguir siendo nuestra principal prioridad. En ese sentido, intervino Ozpin. Me gustaría dar prioridad a la finalización de la nueva Academia de Cazadores en Kuokuana lo antes posible. Estoy seguro de que con algo de financiación adicional, podríamos conseguir algunos nuevos cazadores en el campo dentro de una década. Quizás no sea así. No ayudará con este conflicto, pero podría ayudar a aliviar el próximo. A pesar del rencor que Richard le guardaba a Ozpin, tenía que darle crédito al hombre, ya que tendía a ser muy progresista. Al menos, cuando realmente tenía la información adecuada con la que trabajar. Bien pensado. Hablaré con el teniente Oswald y veré si los otros consejos estarían dispuestos ya. Fue interrumpido por el sonido de un disparo lejano. Al principio, pensó que podría ser de algún otro lugar a bordo del dominio, pero al ver la reacción sorprendida y preocupada de Gira, quedó claro de dónde había venido el sonido. Se escucharon más disparos, seguidos de una explosión más fuerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Richard cuando reconoció el distintivo disparo de un rifle de batalla en medio de los sonidos. «Jefe, ¿qué está pasando?», preguntó Madera de Hierro. «No estoy seguro», admitió Gira. «Espera, estaré en lo cierto», fue interrumpido cuando la puerta detrás de él se abrió y Cali Belladonna entró corriendo. «Gira, ven rápido, los Grimm están atacando». Capítulo 80 Kuokuana, Muelles 8 de noviembre de 23:30 hora local, 2552 Nathan ya estaba familiarizado con las alarmas de ataque de Grimm gracias a los simulacros de rutina que se realizaron en todo Remnant, por lo que cuando sonaron las sirenas y una IA tonta advirtió al público que se pusiera a salvo, inmediatamente supo lo que estaba pasando. Todo su escuadrón se quitó las mantas, saltó de sus literas y se apresuró a ponerse las botas y los cascos, ya que eso era todo lo que guardaban fuera de la armería. Afuera, todos podían escuchar al capitán Clark gritando hacia el cuartel de algunos de los otros marines. «Levántense todos, estamos bajo ataque. Diríjanse a la armería y empaqueten mucho». La mente de Nathan estaba demasiado llena de adrenalina para procesar completamente lo que Clark estaba diciendo, pero su entrenamiento se hizo cargo y lo vio únicamente por instinto. Quienquiera que los estuviera atacando había elegido el momento perfecto para hacerlo, justo después de que la mayor parte de las fuerzas de Lunsk se habían acostado, y mientras todos todavía estaban exhaustos. «Ya escuchaste al hombre, movámonos», dijo Jorge. Ya llevaba su Mjolnir, por lo que tenía muy poca preparación que hacer. El resto del escuadrón estaba justo detrás de él, luciendo bastante ridículo ya que llevaban quizás una quinta parte de su armadura general. Al salir del cuartel se encontró con varias docenas de marines en el mismo estado que él.
todos confundidos, todos con botas, casco y uniformes de batalla, algunos de los cuales estaban armados y algunos estaban un poco más aturdidos que otros después de haber sido despertados. El sonido y el huracán de viento causado por los avispones que volaban sobre sus cabezas, seguido por el chirrido de los cohetes tontos, fue más que suficiente para despertarlos. En medio de todo estaba el capitán Clark, que de manera similar solo llevaba su casco hindú, pero también llevaba un megáfono. Los Grimm están atacando desde la costa. Los cazadores pueden controlar la ciudad, nosotros nos encargaremos de los muelles por ellos. Ahora muévete, prepárate y dirígete a tus estaciones de emergencia, rápido. Un ataque aleatorio de Grimm. Tan pronto después de golpear al colmillo blanco, me resulta difícil de creer, pero no atacarían su propia ciudad, ¿verdad? Pensó Nathan mientras seguía a su escuadrón hasta la armería. Allí, agarró su rifle, el resto de su armadura y suficiente munición de repuesto para seguir disparando hasta el amanecer. Era difícil decir si se trataba de un ataque planeado sin saber más, los Grimm eran una amenaza siempre presente después de todo, y la gente de Kuokwana no tenía los muros de Vale o Atlas para protegerlos. Escuadrón, escuchen. La voz de Jorge llegó por Teamcom. De alguna manera, sonaba como si tuviera el control total de la situación, a pesar de haberse despertado más o menos a la misma hora que el resto de ellos. Una vez que estés armado, dirígete al muelle del Thundershield y ayúdanos a despejar los amarres. ¿Estás bromeando? Stan quiere lanzarlo. Exigió Firefire. Apenas estamos a la mitad de las actualizaciones, ¿está loco? Tal vez, pero las armas están en línea. Jorge admitió, para sorpresa de Nathan, que hasta ahora parecía un oficial muy estricto. De cualquier manera, estate ahí. Quizás tampoco tenga demasiada confianza en el plan de Stan, pensó Nathan. Una vez que estuvieron todos equipados para la guerra, los 5 Eljumpers y su líder espartano corrieron por los muelles pasando por filas de barcos atracados. Entre los cascos en sombras y las espesas nubes sobre sus cabezas, Nathan pudo vislumbrar explosiones masivas en el mar, que momentáneamente desterraron la oscuridad que los rodeaba. Pase lo que pase, los Hornets estaban claramente decididos a ponerle fin y no estaban teniendo mucho éxito. Cuando llegaron al atracadero del Thundershield, la tripulación ya había despejado la mayoría de los amarres y Nathan pudo ver una gran columna de humo elevándose de cada una de las chimeneas del barco. Se apresuraron a ayudar con los últimos amarres y, una vez liberados los últimos, Jorge los condujo por la pasarela. Todos a bordo, ahora. ¿Qué diablos está pasando, teniente?, preguntó Yu. No sabemos por qué los Grimm están atacando, si eso es lo que estás preguntando. De cualquier manera, tenemos que luchar contra ellos, respondió Jorge. Nathan, sube al puente conmigo, necesitaremos tu apariencia. Firefire, toma al resto del escuadrón y ubícate detrás de la torreta principal en la cubierta principal, prepárate para repeler a los atacantes y asegúrate de que tu protección auditiva está encendido. Nathan aprovechó la oportunidad para asegurarse de que tuviera puesta su propia protección auditiva y, por si acaso, habilitó la amortiguación de ruido en su casco. Estaba muy acostumbrado a disparar armas que atravesaban la barrera del sonido como una espada de energía lo haría con un grunt, pero sus rifles eran portátiles. Los del Thundershield tenían 30 centímetros de diámetro. Proteger su audición era algo que exigía atención adicional. Nathan siguió a Jorge hasta el puente, donde vio que Stan y su tripulación se estaban preparando para zarpar de una manera sorprendentemente tranquila y ensayada. Los tripulantes transmitieron información importante mientras los oficiales daban órdenes y se apresuraban a preparar el barco para viajar y luchar. Era, en cierto modo, un poco como una nave de Luns yendo a estaciones de acción. En una transmisión de video, Nathan vio a varios hombres sin camisa en las cubiertas inferiores paleando algo vigorosamente en un gran fuego crepitante, presumiblemente alimentando los motores. Capitán Stanford, ¿está seguro de que este barco está listo para la acción?, preguntó Jorge. Mierda, ni siquiera él tiene confianza. Nathan se dio cuenta, sintiendo un poco de temor ante la revelación. Por lo general, si un espartano pensaba que algo era una mala idea, probablemente lo era. Stan hizo poco para tranquilizar su mente mientras agitaba su mano con desdén. No se preocupe, teniente. Navegamos en este barco sin toda esta sofisticada tecnología antes, y lo haremos de nuevo.
Este no es nuestro primer rodeo, ¿sabes? No dudo de su tripulación, capitán. Jorge intentó apelar al hombre. Pero hemos desarmado la mitad de sus subsistemas y aún no los hemos vuelto a armar. Stan le dedicó a un espartano una sonrisa que de alguna manera era a la vez inspiradora y aterradora. Eso es lo curioso, teniente, también lo hemos navegado mientras estaba medio roto. Ahora, ¿están usted y sus marines aquí listos para ayudar con los abordadores? No sé si alguna vez ha luchado contra Grimm en el mar, pero se vuelven bastante agarrables. He hecho mi investigación, mi equipo está haciendo preparativos mientras hablamos. Dijo Jorge, antes de empujar suavemente a Nathan hacia adelante. Este es el soldado de primera clase Nathan, mi tirador. Su apariencia le da una visión mejorada, te sugiero que hagas un buen uso de él. La sonrisa salvaje de Stan se hizo aún más amplia, si eso fuera posible. Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Vamos hijo, puedes controlar el alcance. No creo que esté calificado para operar eso, señor. Nathan respondió algo tímidamente, pero aún así siguió a Stan hasta el otro lado del puente. Stan, sin embargo, había oído claramente todo lo que necesitaba oír. Es fácil hijo, como un par de binoculares realmente grandes. Solo mira por allí y cuéntanos lo que ves. Nathan examinó experimentalmente lo que parecía el periscopio de un submarino y descubrió que lo que Stan había afirmado era sorprendentemente cierto. Era como la mira telescópica de un francotirador gigantesca con unos índices de aumento impresionantes. Oh, vaya, no estabas bromeando. No tendrás uno de estos del puesto que yo podría tener, ¿verdad? Stan se rió de buena gana. Lo siento chico, este es mío. Lo compré en algún museo elegante en Atlas, como si esos idiotas lo estuvieran usando. Stan se giró para mirar a uno de los otros oficiales en el puente, su expresión cambió completamente a una de estricto profesionalismo mientras lo hacía. ¿Cómo está nuestro vapor? Estamos listos para partir, capitán. Respondió el oficial Fauno. Entonces haznos avanzar, tenemos una batalla que ganar. Declaró Stan, antes de tirar de una cuerda que colgaba del techo y hacer sonar la bocina más fuerte que Nathan había escuchado jamás. Debe haber despertado a toda la ciudad. Oh, tengo un mal presentimiento sobre esto. Nathan pensó mientras el Thundershield cobraba vida a su alrededor y partía hacia la guerra. Mientras tanto, Avalanche Cove, casa de fieras Vermillón necesitó cada gramo de fuerza de voluntad para no estrangular la vida del estúpido matón humano cuya garganta tenía entre sus dedos. Por desgracia, él era uno de los estúpidos títeres de Roman Torchwick, y ella no tenía la autoridad para matarlo, al menos no todavía. Maldito idiota. Trajiste todo un ejército de Grimm contigo. Ese es nuestro hogar el que acabas de poner en peligro. Ella gritó, antes de dejar que el idiota respirara a regañadientes y cayera al suelo hecho un montón. ¿Qué diablos te pasa? Tu idiota jefe no te enseñó cómo mantener un perfil bajo. O conducir un barco, añadió Vermillón en silencio, mirando el carguero varado junto al que se encontraba. En lo alto de la cubierta, Adam y sus comandos Witefam estaban descargando cajas de polvo en la playa y en la jungla. Lo que se suponía que iba a ser una misión tranquila y silenciosa para recoger el envío de polvo de Roman Torchwick, que debía haber llegado hace mucho tiempo, se había convertido en una crisis total. Todo fue gracias a la jactanciosa y estúpida tripulación humana del barco que transportaba dicho polvo. Para mantenerse alejado de los ojos vigilantes del Lunsk Atlas, la tripulación había decidido no utilizar rutas comerciales estándar. Esto significó que condujeron de cabeza a través de todos los puntos críticos de Grimm en alta mar entre Menagerie y Anima. Francamente, era sorprendente que todavía estuvieran vivos. Cuando los humanos llegaron a Menagerie, uno de ellos tuvo la brillante idea de sacar al Grimm de Kuokwana, donde Lunsk se ocuparía de ellos. ¿Cómo habían logrado convencerse de que Colmillo Blanco no los haría colgar? Descuartizar y descuartizar por tal acto era otra cuestión completamente diferente. Apenas habían luchado antes de que Vermillón y sus subordinados tuvieran encadenados hasta el último humano. «Háblame, cobarde», escupió Vermillón. El humano no respondió, solo tembló y murmuró para sí mismo con miedo, un hedor horrible que indicaba que ella lo había hecho ensuciarse, patético. Adam saltó de la cubierta al suelo junto a ella. «Ríndete, Vermillón. No hay nada que ganar con estos tontos».
Tenemos lo que necesitamos, volvamos al campamento. Vermillón señaló hacia el sonido de disparos de cañón en la distancia. Adam, sé cuál es la misión, pero tenemos que detener a los Grimm. Es nuestra gente la que está bajo ataque. Adam se encogió de hombros. El Unsk y los Unsmen se ocuparán de los Grimm, no hay necesidad de que nos involucremos. La forma típicamente tranquila en la que hablaba solía ser tranquilizadora, pero ahora, Vermillón la encontraba exasperante. ¿Adam realmente estaba a punto de dejar a un lado a Kuokwana por algo de polvo? ¿De verdad eres tan rápido en darle la espalda al fauno? La conducta tranquila de Adam se desvaneció cuando la fulminó con la mirada. No te confundas con mis palabras, Vermillón. Si creyera que nuestra gente está en peligro real, por supuesto que insistiría en que vayamos y ayudemos, pero no es así. Solo los cazadores pueden encargarse de los Grimm, pero con el Unsk para respaldarlos. Si siquiera intentáramos ayudar, nos matarían a tiros en cuanto nos vieran, y mucho menos lo que podría pasar cuando se den cuenta de que estamos aquí. De todos modos, probablemente ya estén planeando culparnos de todo el asunto. Hizo una pausa, Adam planteó un punto decente. Kuokwana estaba bien defendida incluso sin el colmillo blanco, y aunque le dolía un poco admitirlo, también significaba que ella y Adam podían continuar con su misión. Peor aún, si los atraparan aquí, la gente de Kuokwana podría tener la idea de que los colmillo blanco fueron responsables de llevar a Grimm a la ciudad, lo cual sería desastroso. Bien. Ella escupió, sacando su frustración pateando los dientes de uno de los humanos encadenados. ¿Y qué pasa con estos idiotas? Los prisioneros miraron a Adam con esperanza en sus ojos, solo para desvanecerla cuando Adam les devolvió una sonrisa salvaje. ¿Qué pasa con ellos? Dejaré su destino en tus capaces manos. Vermillón no pudo evitar la sonrisa que se formó en su rostro mientras sacaba su nueva lanza, asegurándose de que estuviera cubierta y limpia pero completamente con su veneno. Con mucho gusto. Mientras tanto Unsk Thundershield, cubierta de armas bajo los pies de Firefire, el Thundershield cobró vida, ganando velocidad constantemente a medida que avanzaba hacia la boca del puerto. En la oscuridad, era difícil ver exactamente qué estaba pasando, pero podía ver pequeños barcos navegando por la costa, iluminados por reflectores y el resplandor de proyectiles y cohetes. La poderosa sensación de agotamiento era una carga poderosa de llevar, y tuvo que reprimir un bostezo mientras ella y su escuadrón tomaban sus posiciones. Había estado durmiendo mal durante un tiempo, gracias a todos los arrepentimientos que la pesaban como una plataforma de ladrillos, y esta noche no había tenido oportunidad de dormir en absoluto. Consideró brevemente usar el Steampack en su kit de campo, pero decidió no hacerlo, esperaría y vería si Jorge iba a ordenar que los desplegaran. El pensamiento de Jorge la hizo pensar en lo que estaba haciendo el líder de su escuadrón en el puente y en las instrucciones de despedida que le había dado. ¿Qué diablos quiso decir con repeler a los atacantes? ¿Cómo exactamente planean los Grimm trepar por el casco? No hay exactamente asideros a los que pueda agarrarse el Grimm. Liz, movimiento en el agua, mira. Gritó Meadows. Uno de los tripulantes apuntó un foco al lugar que había señalado y, por solo una fracción de segundo, Firefire vislumbró algo elegante, negro y largo. Desapareció bajo las olas, como si supiera que lo estaban observando. No me gusta esto, murmuró Yu, su postura sugería que estaba preparada para sacar su lanzacohetes en cualquier momento. Luces en el agua, tenemos algo debajo del barco. Ordenó Meadows al tripulante, quien obedientemente se unió a la búsqueda. Un terrible escalofrío recorrió la columna de Firefire mientras imaginaba todas las aterradoras criaturas marinas que se sabía que se alimentaban de los surfistas imprudentes en Emerald Cove. Esa también había sido una colonia relativamente segura, lo que la hizo preguntarse qué tenían exactamente los Grimm debajo de las olas. Obtuvo su respuesta cuando uno de los reflectores pasó sobre algo que estaba a unos 5 metros bajo el agua. Era redondo, amarillo, de unos 20 centímetros de ancho. «Oh, mierda», comenzó a decir Firefire, mientras el ojo se abría y miraba a los humanos y fauno en la cubierta. La forma más amplia de la criatura comenzó a aparecer a la vista, revelando la silueta de un calamar gigante. «Las armas aguantan». Una voz familiar gritó, mientras Jorge se dejaba caer sobre la plataforma de madera junto a ella. «Es demasiado profundo para que podamos disparar, preparen una carga de profundidad».
Equipo Onix, mantengan sus armas apuntadas hacia él. El tripulante se apresuró a seguir sus órdenes mientras el equipo Onix, incluido Firefire, mantenía sus armas apuntando cuidadosamente a la criatura en caso de que decidiera intentar salir a la superficie. Ahora seguía al Thunder Shield, manteniendo su ritmo a pesar de la velocidad relativamente rápida de la nave. ¿Por qué se queda ahí abajo?, preguntó Yu, su tono notablemente más alto de lo habitual. Ese es un estrangulador, no tiene armadura y lo sabe. Si saliera a la superficie ahora mismo, lo volaríamos en pedazos. Respondió Jorge. No le quites los ojos de encima, te agarrará y te ahogarás si te atrapa por sí solo. Meadows tragó saliva nerviosamente y Firefire tomó nota mental de ponerse al día con los paquetes informativos que Jorge claramente había estado leyendo. Un minuto más tarde, algunos de los marineros regresaron con lo que parecía un bidón de petróleo en miniatura. Lo cargaron en un pequeño motero en la cubierta y le quitaron una especie de imperdible. La carga de profundidad está lista. De repente, un tentáculo negro se lanzó hacia adelante y se acercó a Meadows con intenciones mortales. Firefire se unió a Yu y Jorge para abrir fuego, y entre los tres, utilizaron suficiente potencia de fuego para cortar el apéndice por completo. ¡Jesús, maldito Cristo! Meadows gritó mientras caía sobre la cubierta. ¿Por qué yo? Cálmate, ¿estás bien? Firefire le gritó. Ella corrió a su lado, agarrando su hombro y sacudiéndolo un par de veces. Contrólate, Meadows, ¿estás bien? El Jumper respiró larga y profundamente unas cuantas veces antes de dejar que ella lo volviera a poner de pie. Sí, claro. Lo siento, fuego. Uno de los tripulantes gritó y la carga de profundidad se disparó hacia adelante y hacia el aire, antes de desaparecer rápidamente bajo las olas. Pasaron 5 segundos, luego 10, luego 15. Por un momento, pareció que no pasaría nada, antes de que un enorme geyser de agua saliera disparado hacia el aire. Junto a él había trozos de carne negra y los restos destrozados de lo que debieron ser docenas de tentáculos. El agua cayó sobre las cubiertas a su alrededor, empapándolos por completo. ¿Estabas diciendo?, preguntó Firefire. Meadows negó con la cabeza. Iba a decir que me sentía un poco cansado, así que eso me tomó por sorpresa. Manténgase alerta, gritó Jorge. Habrá más que eso. Preparen una segunda carga y mantengan esos reflectores girando. Firefire sacudió la cabeza para aclararse, exhausta o no, no podía permitirse el lujo de perder la concentración. Aye, señor. Bahía Kuo, Niño Trueno del UNSC 9 de noviembre de 0019 hora local, 2552. Después de una frustrante cantidad de tiempo navegando fuera del puerto y viendo como un calamar gigante casi agarra a Meadows, Nathan estaba ansioso por entrar en la pelea. Todo el tiempo, solo había podido escuchar el choque en las aguas más allá de los bancos de arena, y ahora finalmente había llegado el momento de unirse a la batalla principal. ¿Todo listo de tu parte, soldado?, preguntó Stan. Nathan se había dado cuenta de que estaba recorriendo las diferentes estaciones del puente, asegurándose de que todos estuvieran listos para la batalla. Me siento bien y listo para la acción, señor, respondió Nathan. Un minuto más tarde, el Thunder Shield, acompañado por un puñado de lanchas rápidas armadas que le servían de escolta, pasó junto a los bancos de arena y Nathan pudo ver por primera vez la batalla. Un ejército de pesadillas nadaba en las aguas fuera de la bahía de Kuo, liderados por un monstruo que los empequeñecía a todos, caminando muy por encima de las olas con 8 largas patas. ¿Qué demonios es esa cosa? Usando su apariencia para ver mejor, la monstruosidad de repente se hizo visible en medio del humo de la batalla y la oscuridad. La criatura tenía un ligero parecido con un cangrejo araña japonés, no muy diferente del tipo que solía pescar con su familia cuando era niño. Protegiendo a la criatura había un grueso caparazón blindado de hueso, y ante él se extendían 2 enormes brazos, rematados con garras gigantes que golpeaban a los Hornets que la acosaban. La criatura no era tan grande como el Leviatán que había atacado a Atlas, pero aún era más grande que un Scarab Walker Covenant. Sin embargo, la característica más aterradora fue el ojo. Un enorme orbe reptil que brillaba con un rojo malvado mientras lanzaba una mirada de odio a los Hornets. La mayor parte del escuadrón estaba centrando su atención únicamente en la enorme criatura, acribillando su caparazón con cañones automáticos con poco efecto aparente.
Uno de los Hornets intentó disparar un cohete a su ojo, solo para que la explosión fuera rechazada por una especie de cúpula de armadura transparente en forma de caparazón que lo protegía. Nathan les transmitió lo que estaba viendo a Stan y al resto del equipo, haciendo todo lo posible por hablar lo más profesionalmente posible, a pesar del leve miedo que sentía. Creo que es completamente razonable tener miedo de algo así. Sí, lo veo. Stan gritó en respuesta. Parece vagamente familiar, pero creo que nunca antes había visto uno de esos. De cualquier manera, tenemos que derribarlo. Maneja el timón, traza un rumbo de colisión, carga torpedos y carga los cañones principales con armadura. Rondas perforadoras. Los oficiales y tripulantes obedecieron apresuradamente sus órdenes, mientras Nathan observaba cómo la mirada de la criatura seguía constantemente a los Hornets. El ojo era casi fascinante, ya que parecía brillar casi literalmente. Un rayo de energía fundida salió disparado del ojo de la criatura, como el cañón de enfoque de un escarabajo, atacando al condenado Hornet a quien los Grimm habían elegido como objetivo. El Hornet ardió brevemente, casi pareciendo derretirse antes de que sus municiones detonaran, lanzando el avión al viento sin ninguna señal del piloto. La respiración de Nathan se detuvo brevemente mientras observaba motas de titanio fundido caer a las profundidades. Los Hornets restantes rápidamente rechazaron sus propios ataques, disparando algunos cohetes más en represalia, pero estos también parecieron finalmente ineficaces contra la armadura de Grimm. Vamos, ¿dónde están las bombas o los misiles?, se preguntó Nathan, antes de darse cuenta de que los pilotos no debían haber llevado ninguno montado en sus pájaros cuando se produjo el ataque. Maldita sea, solo habrían estado equipados para una patrulla, no para esto. Supongo que depende de nosotros eliminarlo. Mientras tanto, alrededor del puente, la tripulación se preparaba para tomar represalias. Él me informa que nuestro rumbo es estable. Las armas principales están cargadas y listas para disparar. Nathan prácticamente podía sentir la emoción irradiar de Stan cuando dio la orden. Señor Nathan, deme el alcance de esa cosa. 12 kilómetros y medio y acercándose, señor. Nathan respondió apresuradamente, antes de darse cuenta de que ni siquiera había usado el telémetro del barco. Solo para comprobarlo, utilizó el telémetro láser que el UNSC había instalado y obtuvo el mismo resultado. Aparentemente, su apariencia funcionó igual de bien. No podía hacer nada más que esperar mientras la tripulación realizaba los cálculos balísticos. A medida que pasaban los momentos, vio a su escuadrón en la cubierta a través de las ventanillas delanteras, luchando contra una manada de una especie de Grimm parecido a un calamar que intentaba abordar el barco. Afortunadamente, fueran lo que fueran, no eran rival para 4 el Jumpers y un Spartan. Armas listas, señor. Uno de los oficiales gritó. Fuego. Ordenó Stan. Las armas del Thunder Shield hablaron, lanzando un par de cometas hacia el gigantesco Grimm, los cuales no alcanzaron a la criatura. Crearon terribles chorros de agua donde aterrizaron, pero no lograron ningún tipo de daño. Maldita sea. Haz correcciones y dispara de nuevo. Ordenó Stan. Nathan, ¿ves algo más con lo que debamos lidiar? Desvió la mirada y disminuyó un poco la ampliación. Había una gran cantidad de Grimm más pequeños llegando, pero los Hornets y algunos de los otros barcos más pequeños se estaban ocupando de ellos con facilidad. Sin embargo, había un objeto grande justo debajo de la superficie del agua que llamó su atención. Veo una anguila realmente grande, tal vez de 30 metros de largo. Aún no está atacando, simplemente está nadando bajo el agua, unos 10 grados a la izquierda, a 5 kilómetros de profundidad. Nathan vio a Stan llevarse una mano a la barbilla pensando profundamente, antes de dar sus órdenes. Al timón, llévenos a 10 grados a babor. Arme los torpedos y active las espoletas de proximidad, dispare tan pronto como estemos en rumbo. Sí, capitán. El Thunder Shield se tambaleó hacia un lado y Nathan no estaba seguro de qué esperaba que sucediera cuando los torpedos dispararan, pero la falta de cualquier sonido audible fue de alguna manera decepcionante. Solo supo que habían disparado cuando vio sus constantes rastros de burbujas moviéndose hacia la anguila. Oh, sí, los tubos están bajo el agua, los cañones delanteros dispararon de nuevo, y esta vez, uno de sus proyectiles se estrelló justo en la espalda del Arbesman. La criatura dejó escapar un grito alienígena que pareció casi sacudir la nave, pero por lo demás no pareció inmutarse.
Buen tiro muchachos, golpéenle otra vez a ese hijo de puta. Stan ordenó alegremente. Mientras eso sucedía, Nathan mantuvo sus ojos fijos en las anguilas y los torpedos. Cuando los torpedos se acercaron, la bestia con forma de serpiente pareció despertarse y comenzó a alejarse nadando. Por un momento, pareció que iban a fallar, antes de que los torpedos inexplicablemente giraran para perseguir a la águila, y en el momento en que chocaron, se creó una implosión monolítica. El vórtice absorbió agua, peces cercanos y Grimm más pequeños, e incluso algunos trozos sueltos de escombros de la costa cercana. Cuando la turbulencia se calmó, el mar estaba inquietantemente en calma, como si la implosión nunca hubiera ocurrido y los Grimm simplemente nunca hubieran existido. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Nathan, ligeramente asustado por la explicación que recibiría. Ese era un torpedo acústico, pueden rastrear sonidos fuertes bajo el agua, como los que hace un Grimm grande, por ejemplo. Respondió Stan. ¿Oh, te refieres a las ojivas? No sé, Max las compró, no me preguntes. Bien, recuérdame que no la enoje. Pensó Nathan. Normalmente no se guardaría sus comentarios sarcásticos para sí mismo, pero Stan estaba claramente ocupado y Nathan no quería distraerlo. Nathan dirigió su atención al gigantesco Grimm justo cuando las armas rugieron de nuevo, una vez más, un solo proyectil dio en el blanco. Esta vez, golpeó a la bestia directamente en el ojo, y hubo una tremenda lluvia de fragmentos de hueso y restos destrozados de cualquier tipo de armadura de porcelana transparente que hubiera estado presente. Cuando el humo se disipó, el ojo permaneció prácticamente intacto, pero Nathan pudo ver que su armadura prácticamente había desaparecido. El ojo es vulnerable, podemos sacárselo. Gritó Nathan, con emoción arrastrándose en su voz, antes de darse cuenta de que Grimm los estaba mirando, con sus ojos brillando furiosamente. De hecho, casi parecía como si estuviera mirando directamente por el periscopio, directamente hacia él. Capitán, nos está mirando. Hay que reconocer que Stan reaccionó y dio la orden lo más rápido que pudo. Prepárense para el impacto. El rayo de calor se disparó, pero, para asombro de Nathan, falló. La lanza de energía pasó tan cerca del costado del barco que sintió que la temperatura aumentaba y, sin embargo, cuando el rayo se apagó, el barco y su tripulación resultaron ilesos. Eso es interesante. Stan murmuró. Patty, habla por radio y diles a esos pilotos de Lunsk que el Arbesman no parece ser capaz de disparar sin su lente, pero diles que tengan cuidado. El oficial de comunicaciones obedeció y, muy pronto, los Hornets volvieron a atacar a los Grimm. Ahora que su ojo estaba expuesto, atacaron con renovado vigor y un objetivo adecuado. Lanzándose en picado desde el lado izquierdo de la bestia, el líder de vuelo se apresuró a enviar un par de cohetes tontos directamente al centro de su ojo redondo y apagó la visión del monstruo con un solo movimiento. Con un horrible chillido, el cosechador comenzó a darse la vuelta y huir. Está contra las cuerdas. Gritó Nathan. Golpéalo mientras sea vulnerable. Momentos después, el Thunderchild disparó de nuevo, enviando un par de proyectiles al flanco del monstruo. La mitad de sus patas se desprendieron y volaron en la distancia, y la fuerza de las explosiones hizo que el Arbesman cayera de un extremo a otro, donde aterrizó de espaldas con un tremendo chapoteo. Aunque era difícil ver gran parte de la criatura, incluso con su apariencia, pudo ver que estaba empezando a disiparse. Está abajo y afuera. Gritó Nathan. La tripulación soltó una ovación triunfante, mientras Nathan respiraba profundamente, parecía que lo peor había pasado. Capitán, tengo un contacto de radar en la costa, en ese nuevo equipo de Lunsk. Dijo uno de los tripulantes, lo que inmediatamente aumentó la ansiedad de Nathan, antes de que su siguiente comentario lo hiciera bajar de nuevo. Parece, un barco encallado en Avalanche Cove. Nathan, ¿qué ves?, preguntó Stan. Giró la mira en la dirección especificada, pero no vio nada detrás de las paredes de follaje. Sin embargo, con su semblanza, pudo distinguir la vaga silueta de un barco entre los árboles. Definitivamente hay algo ahí, señor, pero no puedo ver a través de la línea de árboles. ¿Deberíamos investigar? Stan negó con la cabeza. Negativo, dentro de poco vendrán más Grimm y tendremos que estar aquí para luchar contra ellos. No estoy de acuerdo. Nathan ya se sorprendió al escuchar la voz de Jorge, pero se sorprendió aún más al encontrarlo parado en medio del puente.
¿Cómo diablos se mueve tan silenciosamente? ¿No estás de acuerdo?, exigió Stan, pareciendo genuinamente molesto por primera vez que Nathan lo había visto. Incluso cuando el escuadrón había asaltado su reserva de Ron, él simplemente se había reído, pero ahora parecía genuinamente estar al borde de la ira. ¿Qué diablos quieres decir con que no estás de acuerdo? Tenemos millones de personas detrás de nosotros para defendernos. Los Hornets pueden proteger la ciudad, necesitamos investigar esa nave, podría ser la fuente del ataque de Grimm. Dijo Jorge, antes de que Stan pudiera siquiera discutir. Jorge continuó. Regresaremos si algo parecido a ese cangrejo vuelve a aparecer. Los pilotos pueden llamarnos por radio si necesitan ayuda. Parecía que Stan quería protestar, pero mientras todos lo miraban y la presión de la situación aumentaba, agitó la mano y dejó escapar un suspiro de frustración. Muy bien, teniente, iremos a echar un vistazo, pero si aparece algo de la mitad de ese tamaño, daremos la vuelta. Jorge asintió. Gracias, capitán. El Thundershield se dispuso a viajar por la costa y, para alivio de todos, no aparecieron más monstruos cangrejo gigantes para exigir que regresaran a la bahía. En cambio, doblaron la esquina para echar un vistazo a la cala y vieron un barco marcado con las insignias de Sneedust Company encallado en la playa. Dando vueltas en la orilla y en las cubiertas, hijo de puta, es el colmillo blanco. Gritó Nathan. Jorge se dio cuenta tal como lo llamó Nathan. Capitán, prepare sus armas. Te escucho. Dijo Stan. Baterías principales, apunten a ese barco, no lo pueden perder. Los cañones se volvieron hacia el barco cuando el colmillo blanco comenzó a correr hacia el bosque, y cuando dispararon, el barco estalló en una tremenda columna de humo, fuego, hielo, rocas, viento, relámpagos y un millón de otros elementos. La explosión fue tan grande que la onda expansiva sacudió físicamente al Thundershield. ¡Santo infierno!, gritó Nathan, tratando de recuperar la sensibilidad en sus oídos. ¿Qué fue eso? Polvo, ¿pero qué hacían con él?, respondió Stan. Toda esa alegría salvaje que había irradiado durante la batalla había desaparecido ahora, reemplazada por una seriedad absoluta cuando se volvió hacia Jorge. Teniente, usted ha luchado contra el colmillo blanco más que yo, ¿qué dice que hagamos ahora? Uno de los tripulantes interrumpió antes de que Jorge pudiera responder. Capitán, tenemos un Sea Phelan acercándose al puerto. Nathan podría haber jurado que escuchó a Jorge maldecir en voz baja. Regrese al puerto, tenemos que priorizar a los Grimm. Independientemente de lo que estuviera haciendo el colmillo blanco aquí, lo hemos detenido, por ahora. Con cierta renuencia, la tripulación del Thundershield regresó a casa. Nathan echó un último vistazo al cráter donde alguna vez estuvo el barco colmillo blanco y se encontró profundamente preocupado por lo cerca que habían estado de Kuokwana, y nadie se había dado cuenta de ello.